la elección de quienes dirigen los destinos de las comunas en nuestro país. Profundizamos en Doble Clic. Doble Clic. Conduce Ramón Ulloa. María Jara Quemada es abogada y expresidenta de la Comisión Asesora Presidencial de Probidad en el llamado caso Fundaciones. Entregaron su documento a la Presidencia de la República, ya va más de un año en eso. En otras ocasiones hemos hablado de cómo se han ido implementando esas medidas, la velocidad y todo aquello, y por supuesto que es una voz autorizada para conversar con nosotros en un contexto general respecto de lo que sucede con las administraciones municipales y, bueno, la fiscalización que debe haber sobre ellas para no llevarnos todas estas desagradables sorpresas. María, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola Ramón, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Qué podríamos decir de partida? Porque este dato es muy llamativo, ¿no? Que haya más de 600 investigaciones que están abiertas en distintos municipios, cuando eso es mucho más que los municipios que tenemos en el país. A veces como que tenemos 1.8, 1.7 investigación por municipio, aunque eso es un promedio, evidentemente. No es que en todas haya una investigación abierta. Sí, la verdad es que es muy preocupante, Ramón, estas cifras. Estas cifras son de diciembre del año pasado que dio el Ministerio Público. No sé si habrán aumentado en lo que va de diciembre a esta altura del año, capaz que sí. Y yo creo que es muy preocupante, o sea, tal como tú dices, nos señala que en promedio hay 1,8 investigación por municipio existente. No es que todos los municipios tengan investigaciones, sino que hay algunos que acumulan más de una, pero efectivamente es un número bastante alto y también según cifras que en algún momento ha dado el Consejo de Defensa del Estado, eh, han ido aumentando con el tiempo, con el correr de los años, las investigaciones por posibles casos de corrupción en las cuales el Consejo de Defensa del Estado se ha hecho parte. Entonces, yo creo que esto tiene que preocuparnos, tiene que ocuparnos principalmente. Yo no puedo tratar de buscar alguna de las causas de por qué esto se produce. A ver. Y mira, uno puede tratar de ser más optimista, pero también puede mirar en el fondo qué es lo que diferencia a los municipios, por ejemplo, de los servicios públicos que están dentro de la administración central, dentro del Poder Ejecutivo. Y efectivamente, claro, los municipios manejan una cantidad de presupuesto importante. Puede que no sea un presupuesto suficiente para atender a las necesidades de la ciudadanía, eso por cierto. Pero en términos de la billetera, por así decirlo, municipal, tienen recursos importantes a los cuales en el fondo pueden acceder las personas que están dentro del municipio. Y lamentablemente a veces no existe un control interno adecuado, a veces las personas que ejercen el control interno puede que sean personas que dependan en su permanencia en el cargo del alcalde o alcaldesa de turno y eso los inhiba de ejercer su labor de manera adecuada. A veces, lamentablemente, en municipios de lugares más extremos no contamos con personas que necesariamente tengan todos los conocimientos para poder ejercer adecuadamente ese rol. Y otras veces pasa que simplemente no se quiere ejercer adecuadamente ese rol. Entonces, ha habido propuestas para tratar de darle mayor autonomía y mayor capacidad a esas unidades de control interno. Hay municipios que incluso no tienen unidades de control interno. Por tanto, primero, que eso deba existir, pero segundo, que esas personas efectivamente puedan ejercer su cargo de una manera tranquila, sin que tengan temor a represalias por hacer la pega, ¿ya? Y eso yo creo que es algo importante de destacar. Por otro lado, los alcaldes y alcaldesas en general se ha dicho que tienen bastante como discrecionalidad para tomar ciertas decisiones que muchas veces el Consejo Municipal no le logra hacer el contrapeso o no logra fiscalizar de manera adecuada lo que debiera hacer, y a veces tampoco lo quiere hacer porque hay un tema político de quizás que hay consejos municipales que son mayoritariamente favorables políticamente al alcalde o alcaldesa de turno, entonces no ejercen esa labor como debieran. Yo creo que eso ha ido cambiando con los años, lo hemos visto y hay algo muy significativo en lo que ocurrió en la Municipalidad de Las Condes en la última elección, lo hemos visto en la Municipalidad de Santiago, donde la hoy en día que va a salir alcaldesa de Santiago también tuvo ciertas denuncias o requerimientos a Contraloría de personas que no necesariamente eran de oposición. Por lo tanto, eso se ha visto que ha ido cambiando, pero yo creo que hay que fortalecer eso. Y por otro lado, se ha visto que los municipios y las corporaciones municipales, especialmente asociadas a municipios donde muchas de estas irregularidades se están investigando, no cumplen cabalmente con la ley de transparencia en parte importante. Hay especialmente las corporaciones municipales. Y muchas veces cuando nosotros no tenemos esa transparencia, no tenemos esa rendición de cuentas, es mucho más fácil también que existan posibles irregularidades porque no hay un control externo tanto de los medios de comunicación como de la ciudadanía.
en general que pueda en el fondo contrarrestar lo que está ocurriendo de modo interno. Varios factores allí, ¿no? Que se conjugan Sí, sin duda para poder comprender un poco lo que de pronto ocurre. Pero vamos por parte y relacionado un poco con el control electoral que puede tener también la ciudadanía. Me pareció bien interesante aquello de el contrapeso que puede hacer un consejo municipal. sí. El otro día conversaba con alguien y decía, mira, tengo claro quién va a ser más o menos claro por quién voy a votar como alcalde, pero ¿sabes qué? Voy a votar por otra persona en el consejo. ¿Y sabes por qué? Porque ha habido tantos casos que se han denunciado que yo quiero que los consejos sean más o menos equilibrados. Si sale un alcalde que está más o menos claro que va a ganar, ojalá tenga un consejo que, si bien no sea opositor, sí tenga gente opositora allí para poder hacer el control. La pregunta es, ¿ese consejo municipal hoy día tiene verdaderamente atribuciones para poder hacer la pega? Porque de repente cuando uno pregunta y estallan escándalos de corrupción, uno va periodísticamente y le pregunta a los concejales y muchas veces los concejales dicen, ay, yo no tenía idea. No, el Consejo hoy en día sí podría hacer muchas preguntas y pedir mucha información, tal como se ha demostrado. Por ejemplo, vuelvo a poner el caso de Las Condes, que efectivamente ahí se hizo ese trabajo de solicitar más información, etcétera. Pero es un trabajo que hay que hacer. Y muchas veces, efectivamente, pensemos que los concejales no son de dedicación exclusiva. Entonces, también tenemos que pensar que el tiempo que ellos tienen que dedicarle a esto es mucho menor al que tiene efectivamente un alcalde o una alcaldesa que está constantemente y de dedicación exclusiva en el municipio. Por lo tanto, muchas veces efectivamente en información más general se les pueden pasar ciertas cosas y se le puede también un poco ocultar cierta información. Yo creo que los consejos comunales tienen que ser más activos, yo creo que tienen cierta responsabilidad y no puede ser que se le pasen cosas que son relativamente evidentes. Yo creo que ahí debiera también poder haber una responsabilidad por eso, ¿ya? Por en el fondo alguna negligencia inexcusable donde a mí o sea, yo en el fondo fui negligente en mi labor. Yo creo que eso es algo que tiene que establecerse, pero también tenemos que entender que los consejos comunales no tienen dedicación exclusiva y por lo tanto muchas veces la información que ven es más agregada. Es responsabilidad de ellos hacer como ese doble clic, tal como se llama este programa. Claro, es responsabilidad de ellos, pero efectivamente eso puede ocurrir. Ahora, yo te decía, te mencionaba al principio y no lo dije después, que también podemos tener una mirada media como optimista de por qué estamos viendo tantos casos. Quizás esto ha ocurrido siempre y hoy en día lo estamos detectando más debido a que por sucesivos casos de corrupción que han ido impactando en nuestro país desde el retorno a la democracia hasta ahora, que se han generado comisiones asesoras, que se han hecho recomendaciones, que se han aprobado distintas leyes y se han hecho modificaciones en institucionalidad relevante, quizás, bueno, quizás está ocurriendo que estamos pudiendo, eso está funcionando, estamos pudiendo detectar Claro, casos que quizás antes no los podíamos detectar y esos casos están siendo procesados. claro. Porque muchas veces, Ramón, lo que ocurre es que nosotros cambiamos las leyes, pero la conducta no cambia de inmediato. Es un cambio que se va generando con el tiempo. Entonces las personas siguen comportándose de acuerdo a cómo se comportaban antes del cambio de las leyes y estos cambios institucionales sí empiezan a funcionar donde son detectadas estas conductas, donde estas conductas hoy en día sí tienen un reproche penal bastante más alto y por eso también empezamos a ver muchas más medidas como la prisión preventiva o como los arrestos domiciliarios mucho más recurrentes, porque hoy en día ser sancionado por algún delito de corrupción tiene mayores posibilidades de tener sanción de cárcel efectiva que lo que tenía antes del 2018, que fue cuando se hizo una modificación legal muy relevante en nuestro país. María, ahora, lo que sucede con otros contrapesos que pudiese haber, sin que demasiado hagan una carga burocrática que lleve a que las decisiones también que a veces se tienen que tomar rápido en beneficio de los vecinos no se entorpezca, pero que tampoco sea una situación en donde yo puedo hacer lo que quiero. ¿Cómo se puede hacer y si es que existen? Me refiero, por ejemplo, a que la Contraloría pudiese tener una mayor tuición sobre el quehacer de los alcaldes. ¿Cuál es tu opinión al respecto de lo que existe hoy y de lo que podría ser modificado? Porque alguna vez le pregunté a un contralor en una entrevista y me dijo, mira, te doy el siguiente ejemplo. A mí me puede llegar aquí que yo revise algo y me dicen, ahí están, compraron una silla y es cuestionable las 100 sillas que compraron. Y yo lo único que puedo hacer es ver si la orden que dice 100 sillas, ver y preguntar dónde están las sillas y ahí están las 100 sillas. Ahora, si pagaron 100 millones por la silla, el precio que pagaron yo no puedo hacer nada al respecto.
Mira, hay varias discusiones, no solo en Chile, sino en distintos países al respecto, de en el fondo cuál debería ser el rol real de las Contralorías o de este tipo de entidades. Y yo creo que es algo dable de discutir, porque de hecho si tú miras nuestra legislación, cuando se habla de qué implica faltas a la probidad, se establece que cuando se utilizan los recursos públicos de manera ineficiente o ineficaz, por ejemplo, podría ser una falta a la probidad. Entonces ahí efectivamente Contraloría quizás podría también involucrarse. Y en algunos casos, yo también he escuchado a ciertos municipios decir que creen que Contraloría a veces se empieza a involucrar en la gestión y que no les parece adecuado. Entonces, es una cuestión que yo creo que es dable discutir. A mí me parece que yo creo que nosotros elegimos popularmente a alcaldes, alcaldesas, a los gobiernos locales y también a los gobiernos nacionales, y por lo tanto ellos debieran tomar las decisiones de gestión más relevantes, sin que eso implique efectivamente que finalmente terminen mal utilizando los recursos públicos, por ejemplo, para favorecerse a sí mismos u otro tipo de casos que se están analizando en Chile, que se han analizado previamente. Pero entonces yo creo que ahí está siempre lo que yo converso en clases con mis alumnos, que es buscar ese delicado equilibrio, Ramón, entre que tengamos control, Ujú. pero que eso no implique una burocracia tal que finalmente el Estado no llegue a tiempo a satisfacer las necesidades públicas que son tantas. Claro, ese es el Y eso desafío. es un delicado equilibrio. Entonces yo hoy en día estoy más convencida de que tenemos que apuntalar más el control interno. Yo creo que tenemos que fortalecer mucho más el control interno, porque además el control interno lo que en teoría viene a hacer es prevenir, es atajar el gol antes de que se meta. La Contraloría en teoría es ex post, debería llegar posteriormente a través de auditorías, etcétera, y ahí ya el daño ya está hecho. Ahora, sí podríamos pensar en hacer algo con los municipios como existan a nivel central, de que a nivel central Contraloría toma razón de ciertas decisiones como la contratación de bienes y servicios sobre cierto monto. En el caso de municipios, no. Ujú. Dado lo que hemos visto, quizás deberíamos pensar en establecer algo similar. No va a implicar más burocracia y no va a implicar que los procesos sean más lentos, porque va a tener que pasar por el control previo o la decisión previa de Contraloría. Y también, si vamos a hacer eso, deberíamos darle más capacidad de Contraloría para que no ralentice demasiado los procesos. Entonces yo creo que uno tiene que tener claro cuando toma esas decisiones que eso tiene un impacto en la eficacia de la toma de decisiones o de la adopción de procesos dentro de los municipios. Yo creo que podría ser algo discutible, pero eso tiene que ir de la mano necesariamente con más capacidades para la Contraloría, para que eso no implique entonces que las personas sean finalmente las afectadas porque los bienes y servicios públicos tan necesarios les lleguen mucho más tarde. Corporaciones municipales, lo mencionaste allí al principio. Tal vez hacer un Temazo. poco más de detalle en ese, porque es un tremendo Sí, tema, ¿no es verdad? Y que viene de una sí. práctica hace muchísimos años. Lo he visto en Vitacura, se ha repetido en otros lados con otros nombres, ¿no es verdad? ¿Qué hacer Sí. allí respecto de aquello para que esas corporaciones municipales no se transformen simplemente a veces, como se ha denunciado, casi casi como un palo blanco? Mira, yo creo que hay una discusión incluso más profunda y anterior, ¿ya? Que es cómo logramos que nuestro Estado sea eficaz y eficiente, tal como te decía antes, con controles y rendición de cuentas. Porque finalmente lo que ha ocurrido con las corporaciones municipales es que se crea esta ficción de entes privados para tener menos burocracia, para tener en el fondo menos de estos controles y poder ser mucho más eficiente y llegar más rápido a la respuesta. Pero finalmente esa misma falta de control, esa misma falta de transparencia y rendición de cuentas ha generado, ha producido que en el fondo sea mucho más fácil cometer estas irregularidades a través o tener un desorden administrativo que finalmente también te produce a veces estos déficits a través de estas corporaciones. Entonces yo creo que ahí está el tema. Que no tengamos que tener que crear estas ficciones en el fondo que supuestamente son privadas en estructura, pero todos sabemos que es función pública, son recursos públicos, dependen de los municipios nombran a sus directivos y a sus funcionarios, ejercen funciones públicas, entonces yo creo que ahí hay un tema relevante a discutir. Ahora, ¿qué hacemos en lo inmediato? Bueno, Contraloría también hace un par de años atrás ya determinó que hay varias normativas públicas que se le aplican a las corporaciones municipales por Ujú. esto mismo, como la ley de transparencia, como la ley de compras públicas, como la ley de probidad en la función pública, como la ley de lobby, y por lo tanto ellas deberían hacerlo. Lamentablemente eso no ha sido, no se ha aplicado de manera igual en todas las corporaciones. Hay corporaciones que se han resistido constantemente a hacerlo y hay corporaciones que lo han hecho de manera mucho más rápida. Entonces ahí lamentablemente tenemos como un caso a caso
Yo soy parte del Consejo para Transparencia. Nosotros hace poco en el Consejo para Transparencia hicimos una fiscalización de transparencia activa a corporaciones municipales y la verdad es que el resultado fue muy triste, Ramón. Mm. Ahí yo te diría que hay un incumplimiento bastante generalizado y eso obviamente es un problema. Entonces yo creo que, y acá los tribunales lo han ratificado, o sea, se ha llegado incluso hasta la Corte Suprema, que ha señalado que efectivamente estas corporaciones están sujetas a ciertas normativas como la ley de transparencia y por lo tanto deben rendir cuenta de su actuar. Hay un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso, avanzó en la Cámara de Diputados, ahora lamentablemente lleva un tiempo sin discutirse en el Senado, que trata de darle efectivamente mayores herramientas de rendición de cuentas desde el alcalde o la alcaldesa al Consejo Municipal, pero también a la ciudadanía y a los consejos de la sociedad civil, y también que haya ciertas normas de integridad que se le apliquen y de control que se le apliquen a las corporaciones municipales para que no sean como estos satélites que tienen como una gestión totalmente aparte, cuando en realidad son parte integrante de los municipios y reciben gran parte de su financiamiento desde ahí. Última consulta, María, relacionada con algo que han dicho los salientes, han prometido los que llegan a municipios, que es la auditoría. Algunos que están Sí. de salida han señalado: dejé todo esto en regla, está todo ok, hice una auditoría con el anterior consejo, ahí están los papeles, transparencia total, revisen lo que quieran. Hay otros que dicen que podrían estar un poco más preocupados porque creían que iban a ganar y no ganaron. Y están los que están llegando que prometen revisarlo todo. ¿A qué nos exponemos, o si es necesario que esos alcaldes entrantes hagan necesariamente esa auditoría exhaustiva de quienes estuvieron antes en el gobierno comunal? Yo creo que es sano hacerlo, yo creo que es muy bueno hacerlo, tanto porque además es bueno que quienes entran tengan claridad sobre, bueno, cuál es la situación en la que se encuentran. Ahora, lo que debiera en realidad pasar es que a través de lo que ya están obligados a hacer los municipios por la ley de transparencia, de que tienen que publicar su ejecución presupuestaria, tienen que publicar ciertas auditorías que se le vayan haciendo, etcétera, esa información debiera ser algo que deberíamos tener con mucha más claridad el día a día, todos los ciudadanos, todas las personas y quienes entran. Entonces también ha habido propuestas ahí, incluso lo hizo la Comisión Engel, de que hubiera mucho más detalle en la información, por ejemplo, de la deuda municipal y de otros como indicadores en términos de transparencia presupuestaria que los municipios tuvieran que publicar para que no existan estas sorpresas, porque la verdad es que uno le llama mucho la atención cuando vienen estos cambios de gobierno y las personas que entran te dicen, oigan, a mí me dijeron que recibía el municipio con 10 y la verdad es que lo estoy asumiendo con menos 5. Claro. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser eso posible? Entonces yo creo que debiéramos también pensar en hacer esa mayor transparencia presupuestaria, porque además esto está comprobado con estudios de ciencias del comportamiento, Ramón, que cuando las personas se sienten observadas, tienen que difundir información, tienen que publicar información, hay más transparencia, cambian su comportamiento, porque obviamente si todos se van a enterar que mi déficit municipal es de menos 5 y no de 10, como yo quiero tratar de asegurar, es mucho más difícil que yo pueda hacerlo y tengo que acudir como a mecanismos mucho más sofisticados. Entonces, yo creo que efectivamente debiéramos avanzar hacia allá, ya que hemos visto que esto es algo que no es que ocurra siempre ni generalizadamente, pero es algo que ha ocurrido varias veces y que nos debiera preocupar. Entonces, yo creo que hay mucho por avanzar en los municipios y quiero también tratar de dejar una nota semi-positiva. Tal como tú señalabas, hay al menos 5 alcaldes o alcaldesas reelectos que están en situaciones complejas, que de haber medidas cautelares intensas que duren más de 45 días, podrían incluso declararse vacante el cargo. Pero también hay otros que también estaban envueltos en irregularidades que no fueron reelectos. No sabemos si esa es la única causa o la causa determinante, pero siempre cuando vemos estos cambios hay casos en que efectivamente esas personas que están involucradas en casos que están siendo investigadas no son reelectas y casos que sí, que les cuesta a uno explicarse por qué ocurrió eso. Entonces no es que no le importe para nada a la ciudadanía, pero efectivamente hay casos que no sabemos si es porque la ciudadanía no cree en esa investigación y cree totalmente en la inocencia de la persona o porque aplica el aforismo que se usa mucho en América Latina del roba pero hace. Es decir, todos me van a robar, pero al menos este hace algo por mí. Qué tema aquel, ¿no? Bueno, quisimos colocarlo en el tapete a propósito de estas elecciones y de colocar un punto respecto de la probidad y la transparencia necesaria, y ojalá que sea
proactiva de todos los alcaldes en las comunas que han sido electos, que tienen la confianza de la ciudadanía que ha depositado en ellos a través de las urnas para que hagan su tarea de la mejor manera posible. María Jara Quemada, abogada, expresidenta de la Comisión Asesora Presidencial de Probidad en las fundaciones, miembro de Chile Transparente. Muchas gracias por esta conversación esta mañana. Buen día. Muchas gracias, Ramón. Que tengas muy buen día. Doble clic.